Estamos en vivo nuevamente en un nuevo programa en Radio Madre de Dios con la hermana Viviana Matus. Muy buenos días, hermana Viviana, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días, Sabrina. Feliz de estar contigo nuevamente en este programa, que nos ha hecho Seguimos, aprender muchas cosas. seguimos unidas entonces en esta sintonía de Radio Madre de Dios y también a través de las redes sociales, hermana Viviana, porque queremos darle continuidad a esta propuesta que hemos traído de compartir documentos de la Iglesia, leerlos, analizarlos, reflexionarlos y ver qué nos va dando a conocer, qué luces nos iluminan a través de este conocimiento que tiene la Iglesia para brindarle a su pueblo. Y que queremos absorberlo también nosotros, compartirlo con los oyentes y con los que nos acompañan a través de las redes sociales. Entonces le agradezco, hermana, que nos acompañe a la distancia, porque en este caso este programa lo estamos haciendo a la distancia con la hermana Viviana, no se está realizando presencialmente desde el estudio de Radio Madre de Dios, pero a través de las redes sociales que nos permiten, nos mantenemos unidas para darle continuidad, así es. Así es. Hermana, le pido entonces que, ya que este día nos reúne el Señor, nos acompañe con una oración para dar inicio a este punto que estábamos hablando del documento Gaudium et Spes, que es el que traemos para compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, nuestro Señor, envíanos tu Espíritu para poder entender y darle a conocer a las personas que nos están escuchando el documento que nos ha ido enseñando la pastoral de la Iglesia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Entonces les queremos recordar a los oyentes que el documento que estamos leyendo se llama Gaudium et Spes. Significa alegría y esperanza. Algo que, por supuesto, queremos vivir como cristianos. Un cristiano, si no es alegre, no es cristiano verdaderamente y tiene que vivir en la esperanza del Señor. Y este documento que hemos contado en repetidas oportunidades, que tiene aproximadamente unos 60 años de antigüedad, nos va sorprendiendo de a poquito, mostrándonos la actualidad también de muchas de las cosas que dice. También podemos analizar esto de la historia y la evolución desde estos grandes cambios que venían en la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, pero lo vemos también con muchas cosas que hoy en la actualidad siguen sucediendo y que nos hacen comprender que como que somos personas, repetimos muchas veces también los errores que cometemos y tenemos mucho que aprender de esto todavía. El numeral en el cual nos habíamos quedado era en el punto número 43. Para aquellos quienes quieren acceder desde internet a este documento, pueden buscar simplemente en internet Gaudium et Spes. Ahí desde la página del Vaticano está disponible en español y de manera gratuita el documento y lo pueden ir leyendo y siguiendo también que ahí está disponible. El numeral 43 se llama ayuda que la Iglesia a través de sus hijos procura prestar al dinamismo humano. ¿Sí? Entonces, si le parece, hermana, continuamos leyendo desde este punto. Perfecto. Dice entonces el numeral 43. El concilio, estamos hablando entonces del Concilio Vaticano II, exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es permanente, pues buscamos, es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la vida religiosa pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Ya en el Antiguo Testamento,
Los profetas pretendían con vehemencia semejante escándalo, y en el Nuevo Testamento, sobre todo, Jesucristo personalmente conminaba graves penas contra él. No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa, por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado. Alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Cuando actúan individual o colectivamente como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes propias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir verdadera competencia en todos los campos. Gustosos colaboren con quienes buscan idénticos fines, conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías, acometan sin vacilar cuando sea necesario nuevas iniciativas y débenlas a buen término. A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual, pero no piensan que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aún graves que surjan. No es esta su misión. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del magisterio. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución, pero podrá suceder y con todo derecho que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Los laicos que desempeñan parte activa en toda vida de la Iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Los obispos que han recibido la misión de gobernar a la Iglesia de Dios, prediquen juntamente en sus sacerdotes el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio. Recuerden todos los pastores, además, que son ellos los que con su trato y su trabajo pastoral diario exponen al mundo el rostro de la Iglesia, que es el que sirve a los hombres para juzgar la verdadera eficacia del mensaje cristiano. Con su vida y con sus palabras, ayudados por los religiosos y por sus fieles, demuestran que la Iglesia, aún por su sola presencia, portadora de todos sus dones, es fuente inagotable de las virtudes de que tan necesitado anda el mundo de hoy. Capacítense con insistente afán para participar en el diálogo que hay que entablar con el mundo y con los hombres de cualquier opinión. Tengan sobre todo muy en el corazón las palabras del concilio. Como el mundo entero tiende cada día más a la unidad civil, económica y social, conviene tanto más que los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten toda causa de dispersión para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. Aunque la Iglesia, por la virtud del Espíritu Santo, se ha mantenido como la esposa fiel de su Señor y nunca ha cesado de ser signo de salvación en el mundo, sabe sin embargo muy bien que no siempre a lo largo de su prolongada historia
Fueron todos sus miembros, clérigos o laicos, fieles al Espíritu de Dios. Sabe también la Iglesia que aún hoy día es mucha la distancia que se da entre el mensaje que ella anuncia y la fragilidad humana de los mensajeros a quienes está confiado el Evangelio. Dejando a un lado el juicio de la historia sobre estas deficiencias, debemos, sin embargo, tener conciencia de ellas y combatirlas con máxima energía para que no dañen a la difusión del Evangelio. De igual manera, comprende la Iglesia cuánto le queda aún por madurar, por su experiencia de siglos en la relación que debe mantener con el mundo. Dirigida por el Espíritu Santo, la Iglesia como madre no cesa de exhortar a sus hijos a la purificación y a la renovación para que brille con mayor claridad la señal de Cristo en el rostro de la Iglesia. Intenso el texto de esta hermana Viviana, pero la verdad es que muy interesante realmente, y lo encontré increíblemente actual, pensando en toda esta crisis de la Iglesia, esta época donde se habla mucho también en noticias de la Iglesia de esta situación en Alemania. En Alemania, sí. Así es, el miedo que pasan muchos católicos de esto de que haya un nuevo cisma en la Iglesia, que haya más divisiones, la contrariedad que produce a los hermanos, la diferencia de doctrinas que muchas veces se escuchan. Y pensar esto de que, claro, el mensaje que se anuncia y la responsabilidad esta que tenemos como hermanos en la fe es un mensaje súper potente, el Evangelio, esta buena noticia que hay que llevar. Y no siempre somos las personas los elementos más aptos, somos muchas veces muy débiles. Y de hecho, la maravilla esta de que el Señor Jesús no se basta de las personas más capacitadas, sino que capacita a los que ha llamado. Entonces, muchas veces nos vemos en esta debilidad nuestra de los bautizados para llevar el Evangelio. Y nos pone en una situación de grandes responsabilidades. Entre otros los puntos que hablaba es esto de recibir formación permanente también, no solamente de la dimensión espiritual, de la oración también, que es tan necesaria y esencial, sino como también eso de buscar la unidad y recibir formación permanente. ¿Cuánto más importante, por ejemplo, esto también que decimos y que invitamos a las personas que nos acompañan a seguir buscando formación en este camino de fe? Porque la conversión la necesitamos día a día y necesitamos crecer en esa fe y en ese conocimiento de la verdad que nos han revelado. Y lo hacemos, por ejemplo, también a través de estos documentos de la Iglesia, para poder vivir más en comunión con los hermanos. Entonces, esa necesidad que tenemos de conocimiento, que sea en cosas que nos iluminen, que nos nutran y que nos den verdad, que nos acerquen a la verdad. Porque hay un montón de información en el mundo circulando a través de Internet, de las redes sociales, de los canales de televisión. Pero busquemos lo que realmente sea información y conocimiento que nos pueda nutrir, que nos haga crecer también en esa dimensión, no solamente espiritual, sino también intelectual. No sé qué opina usted, hermana, con respecto a eso. Sí, yo también opino lo mismo que tú, también veo que está muy actual el tema. Y me voy a referir un poquito a lo que afirma en el caso de soluciones que son divergentes o diferentes, cuando, ¿no es cierto?, hay una diferencia de opinión al mismo problema, ¿ya? Y que dice que a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a su favor de la autoridad de la Iglesia, ¿ya? Es lo que está pasando hoy en día con respecto a lo que hablábamos del sínodo alemán, ¿no es cierto?, que ha estado moviendo la tierra aquí a muchos de nosotros, ¿no? ¿Ya? Y que estamos dispuestos a seguir lo que nos ha enseñado, ¿no es cierto?, este mismo Concilio Vaticano II y esta carta pastoral, ¿ya? Entonces, vivimos, como tú dices, en un mundo bastante difícil, ya en donde nosotros tenemos que cumplir nuestra misión y nuestra tarea, seguir adelante, como tú decías, capacitándose, pero también tenemos que responder a nuestros deberes temporales, ¿ya? Y ahí viene el problema y nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos
por el prójimo, ¿ya? ¿Qué hacemos de nuestra obligación hacia nuestro Señor? Y estamos de una forma u otra poniéndonos en peligro de la salvación. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que reconocer nuestras tareas, volver ya a lo que debemos en este mundo temporal, pero también debemos capacitarnos en lo espiritual. No todo, la capacitación, y yo siempre digo, uno debe educar, y para tener educación uno debe comenzar con la moral, la ética y los valores, ¿ya? Porque educar y capacitar sin valores, sin ética, no es educar. ¿Ya? Entonces, en este punto también nos dice y recuerda que los sacerdotes deben predicar el mensaje de Cristo. Ayer veía un programa en donde habían unos, en distintas partes, ya se mostraba en el programa, que habían sacerdotes que para que la gente fuera a la iglesia y llevara a los niños, se transformaban, ¿no es cierto?, en un... Bueno, una de estas películas de moda, Superman, o que se vestían con estas cosas. Y yo creo que uno debe, y como familia, enseñar que uno no va, ¿no es cierto?, a la iglesia a ver a un Superman ni nada. Uno va a estar con el Señor que lleva, ¿no es cierto?, que nos hace estar con Él en ese momento tan íntimo, ya que entra en nuestro cuerpo. Entonces, a través de todas estas debilidades humanas que hay, hace, ¿no es cierto?, que el mundo esté un poquito como está ahora, descarrilado. ¿Ya? Entonces uno tiene que llevar y ser capaz de mostrar, ¿ya? Y de llevar el evangelio y evangelizar a las demás personas. Nosotros debemos que ser como testigos de Cristo en medio de la sociedad. Y cuesta muchísimo, pero uno debe tratar día a día de ser mejor persona, ¿ya? Bueno, y entre los deberes temporales, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día, en este tiempo en que estamos, debemos ver y meditar sobre todo lo que hemos hecho durante este año para ver si somos capaces, ¿no es cierto?, de haber cumplido las metas que nos propusimos como persona, y que lo hicimos un compromiso con el Señor, ¿ya? En esta hora que tenemos, ¿no es cierto?, para recapacitar en lo que hacemos. Así es, hermana Viviana, una buena temporada la Cuaresma para ponernos a pensar en eso también. ¿Cómo va esa conversión del corazón? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ponernos en manos de Dios para que Él obre por medio nuestro? De ser herramientas que queremos ser útiles en sus manos. Porque no es que la tarea de la iglesia, y son cosas que también se han hablado en el sínodo, esto de que sea una responsabilidad solamente de los sacerdotes y los obispos, sino que es importante ver también la responsabilidad que tenemos nosotros los laicos y la participación que tenemos en la iglesia. Como dice el documento, los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la iglesia y que de hecho pueden llegar a lugares donde muchas veces los sacerdotes, los obispos no pueden llegar, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Qué importante esto de ser, como dice el Evangelio, levadura en la masa. Sí. Porque justamente ahí, en esos lugares donde está la masa de la humanidad, tenemos la oportunidad de ser levadura y que llegue este evangelio y se comparta y sea una buena noticia desde las actividades cotidianas que uno realice, donde tal vez justamente, decíamos antes, los sacerdotes, los obispos no pudiesen llegar, pero nosotros como laicos sí, por nuestro trabajo cotidiano, por las familias, por el ambiente familiar, por las amistades, por las labores que uno realiza, que sea la oportunidad no de separar y desvincular, por un lado, la vida espiritual, por otro lado, esta vida temporal y física, sino unir las dos y servir en disposición de
justamente ser, como dijimos antes, herramientas en las manos del Señor, para compartir ese evangelio, para hacer ese rostro visible de la iglesia en los lugares donde el Señor nos ha plantado, donde Él nos ha llevado y donde nos ha dado esa misión. O sea, recordemos que si fuimos bautizados, si hemos recibido la confirmación, tenemos una importante misión. No solamente reafirmamos nuestra fe, sino que también somos misioneros desde ese momento. Tenemos que ir y compartir esta buena noticia, este mensaje de Jesús, de la salvación, y ser ese rostro visible a través de la iglesia. Así como también el documento recalca cuál es la obligación y responsabilidad de los pastores de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, cómo ellos tienen que llevar el mensaje, cómo tienen que buscar la unidad de la iglesia, no generar quiebre y separación, que es ese miedo que justamente nombrábamos. Tenemos los laicos muchas veces este miedo de estaremos en lo correcto o no, porque vemos que se generan divisiones. Entonces, los mismos pastores buscar esa unidad entre los hermanos para que la iglesia vaya pidiéndole a Dios que anticipe su reino desde lo que vivimos ahora en cotidiano. Dios quiso que fuese así, que hay una iglesia triunfante, que es la de los santos, una iglesia purgante, y esta iglesia militante, que es la que camina en este mundo hasta que el Señor nos llame. Y que estemos en unidad también. Así como los santos del cielo rezan por nosotros, nosotros rezando por los del purgatorio, pero no es que nos olvidemos de que estamos en este mundo porque el Señor así lo ha querido, sino directamente nos hubiese mandado al cielo o al infierno, pero nos ha dado este mundo para que desde acá ya trabajemos. Sí, así es. Y hagamos de este mundo un caminito y un mundo parecido al del cielo, porque de eso se trata, de que nosotros en este mundo y en estas cosas temporales que debemos hacer, las hagamos lo mejor posible para que sea el cielo en la tierra, en verdad. Bueno, y quería apuntar también a que, si bien es cierto, la Iglesia no nos dice que estemos en lo que tiene que ver con la política y las leyes. Yo sí creo que es necesario ya que algunos de nuestras personas, de nuestra religión, de nuestros principios, sí actúen, ¿no es cierto?, en algunas cosas para que no se produzcan leyes que perjudican al ser humano y van contra Dios, ¿ya? Entonces yo creo que en cada cosa que uno haga, como tú decías y como dice el texto, hay que ser testigos de Cristo, tanto en lo social, en la iglesia, en la política, como en todas las actividades que uno haga. Y uno debe también capacitarse, no para ser mejor persona en esta vida terrenal, sino para ser persona y ser testigo de Cristo, ya en esta vida, para que juntemos, como siempre he dicho yo, los porotitos para llegar al purgatorio, purgar menos tiempo y irnos al cielo a vivir, ¿no es cierto?, con nuestro Señor. Así que tenemos que ir madurando cada día un poquito a través, ¿no es cierto?, de la palabra, de capacitarnos en todo lo relacionado como lo estamos haciendo hoy día con la Constitución Pastoral, para que entendamos un poquito el mundo el cómo queremos que el mundo sea, en el fondo. Así es, hermana. Y como dice esta última oración de este punto 43 que leíamos, dirigida por el Espíritu Santo, o sea, no olvidarnos de eso, el Espíritu Santo, acogerlo, pedirlo en lo cotidiano para que Él nos haga actuar de manera correcta, Él nos movilice con su Espíritu, nos movilice como iglesia. Dirigida por el Espíritu Santo, la iglesia como madre no cesa de exhortar a sus hijos a la purificación y a la renovación para que brille con mayor claridad la señal de Cristo en el rostro de la iglesia, para que podamos ser para el mundo ese rostro visible de Cristo. Muchas veces los que más marca en la vida de cada uno de nosotros la presencia de Cristo no es por las palabras que escuchamos, sino por verlo a Cristo presente a través de las obras de misericordia de las personas que nos rodean. En nuestro camino de conversión muchas veces nos ha llegado de esa manera. ¿De qué manera fue nuestro encuentro con Cristo cuando nos ponemos a pensar?
Y seguramente no fue tanto por las palabras que escuché de tal o cual, sino porque vi su rostro, lo conocí a través del amor que una persona, un hermano de la iglesia me brindó, la comprensión, la misericordia con la que me atendió, que me acogió, que me corrigió. Entonces, ahí justamente que la iglesia muestra el rostro de Cristo también, a través de cada uno de nosotros, no Sí. solamente de algunos, de todos nosotros puede hacerlo y debe hacerlo. Así es. ¿Seguimos con el otro punto, hermano, o no? Pasemos al punto 44, hermana, si le parece. Bueno, dice, ayuda que la iglesia recibe del mundo moderno. Interesa al mundo reconocer a la iglesia como realidad social y fermento de la historia. De igual manera, la iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano. La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas culturas permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la iglesia. Esta, desde el comienzo de su historia, aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo además con el saber filosófico. Procedió así a fin de adaptar el Evangelio a nivel del saber popular y a las experiencias de los sabios en cuanto era posible. Esta adaptación de la predicación de la palabra relevada debe mantenerse como ley de toda la evangelización, porque así en todos los pueblos se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la iglesia y las diversas culturas. Para aumentar este trato, sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes, por vivir en el mundo, sean o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas ellas. Es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la verdad relevada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada. La Iglesia, por disponer de una estructura social visible, señal de su unidad en Cristo, puede enriquecerse y de hecho se enriquece también con la evolución de la vida social, no porque le falte en la Constitución que Cristo le dio elemento alguno, sino para conocer con mayor profundidad esta misma Constitución, para expresarla de forma más perfecta y para adaptarla con mayor acierto a nuestros tiempos. La Iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como en cada uno de sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. Porque todo el que promueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la cultura, de la vida económico-social, de la vida política, así nacional como internacional, proporciona no pequeña ayuda, según el plan divino, también a la comunidad eclesial, ya que ésta depende asimismo de las realidades externas. Más aún, la Iglesia
confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de provecho la oposición y aún la persecución de sus contrarios. Bueno, en el fondo, el texto también bastante largo y bastante acertado en lo que estamos viviendo hoy en día. Ya dice que la Iglesia a través del tiempo, ¿no es cierto?, aprendió a expresar este mensaje cristiano en los conceptos y la lengua y las tradiciones de cada pueblo, ¿ya? Entonces ha ido adaptando el Evangelio al nivel del saber popular, cosa que todas las personas puedan entender el Evangelio, ¿ya? Y lo sepan ver, ¿no es cierto?, a través de su lengua. ¿Ya? Entonces, por eso, esta misión que tenemos todos nosotros de llevar el Evangelio a todas partes. ¿Ya? Bueno, la Iglesia también dice en este caso que necesita la ayuda de todos, ¿ya? Porque todos somos parte de esa Iglesia y debemos ayudar para que la Iglesia conozca estas instituciones que existen y toda la disciplina que existen, ¿ya? Y la razón íntima de cada una de ellas, ¿ya? Bueno, hay todo tipo de instituciones en el mundo y eso lo sabemos claramente. Hay ONGs, ¿no es cierto?, que se dedican a cosas muy malas, ¿ya? Y que proporcionan esto, pero uno debe saber conocerla para poder, ¿no es cierto?, oponerse a estas causas que nos llevan por el mal camino. Bueno, la Iglesia también se enriquece con todos los cambios que han ido sucediendo y con lo que tiene que ver con la vida social, porque así les permite conocernos bien a todos con mayor profundidad y darnos también la explicación como lo hace de los pasos que debemos llevar hacia adelante, ¿ya? Bueno, ellos aunque dicen la Iglesia en el fondo que necesita de nosotros, nosotros también necesitamos de la Iglesia, ¿ya? Y como dice esto que fue escrito hace muchísimos años atrás, justo después de una guerra mundial donde muchas familias se perdieron, ¿no es cierto? Quedaron abandonadas y todo. No se veía venir lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y nos da una visión completa de lo que debemos hacer y cómo debemos ser a pesar de que fue escrito hace tantos años. Bueno, ¿ya? Y lo otro, tener en cuenta también esto, hermana Viviana, como dice el documento, si nos remitimos al Evangelio, como decía Jesús, el que no está contra mí, está conmigo. Si bien no sean creyentes, pero muchas de estas instituciones, ONG, como las que usted menciona, si hacen buenas obras y no se oponen a la moral, a la fe, a los valores cristianos, no se oponen, están dando una contribución a la sociedad, al mismo tiempo si están contribuyendo en los distintos aspectos en que mejore la sociedad, están sirviendo también a la iglesia y están colaborando, sin saberlo tal vez, sin que sea su intención, pero si se hace ese bien, están contribuyendo y colaborando desde el mundo hacia la iglesia también. O por ejemplo, si desde las políticas que se realicen son políticas por el bien de la sociedad, por cuidarlas, por el bien de la familia, de la salud de las personas, contribuye también, sin saberlo, sin quererlo, al bienestar de la iglesia y su crecimiento. Entonces, eso también es algo que uno puede valorar y dejarlo obrar, evidentemente, no impedirles cuando es por un bien de la sociedad, que significa para todos nosotros algo mejor y es algo que Cristo seguramente también quiere. Y ver estos cambios de la sociedad que van ocurriendo, como menciona acá, toda la historia de la iglesia compleja, con la evolución que ha ido sufriendo, los cambios, pero cuando las personas se dejan iluminar por el Espíritu Santo, especialmente como dice ahí, sacerdotes o teólogos,
también pueden ir orientando para que el lenguaje que se use para transmitir el mensaje es el Evangelio. No hay que cambiar el mensaje, lo que hay que cambiar es la manera tal vez de decirlo, y para que las personas lo puedan acoger de mejor manera. Yo pensaba y me acordaba en este caso, hermana Viviana, de este tema, como en los últimos años una cosa que se habla mucho y se nos recuerda, y el Papa inclusive ha dado un año de la misericordia, Sí, porque era necesario, porque estas últimas generaciones, algo que han manifestado muchas veces es que se sienten muy heridas en sí mismas, en su autoestima, sentirse poco valoradas, discriminadas, una de las cosas que se menciona también con frecuencia. Entonces, se buscaba por eso la empatía, pero la iglesia se dio cuenta, no es empatía lo que hay que buscar, lo que hay que buscar es misericordia, para que el mensaje se acoja, no validando el error, no diciendo que lo malo es bueno, sino acogiendo con misericordia al hermano y retomar esas cosas que tal vez hace unos años atrás no se hacían. Uno se acuerda, por ejemplo, muchas veces que en algunos colegios no se admitía, por ejemplo, a hijos de personas divorciadas o de mamás solteras. Entonces uno decía en ese caso, si lo vemos en contraposición con el año actual en el que vivimos, uno ve una falta de misericordia en eso. Eh, si bien quiere uno comprender las razones que motivasen a que los colegios pedían que la formación cristiana se diese en los hogares y se continuase en los colegios, uno encuentra esa cierta falta de misericordia y que hoy en día se quiere resolver, y que la iglesia quiere crecer en ese sentido y volverse más misericordiosa y incorporarlo en distintos ambientes, no solamente en los colegios, sino en las iglesias mismas, recordar que todos son bienvenidos, porque como dijo el Papa Francisco en una de esas oportunidades, que la iglesia es como un gran hospital con un montón de gente que está enferma espiritualmente, donde el único que nos puede sanar es Jesucristo, es el Señor. Y por eso todos, por nuestras fallas, nuestras debilidades, porque ninguno de nosotros está exento de decir, tengo pecado y el pecado marca mi vida y necesito librarme de él y el único que lo puede hacer es Jesús, ninguno está libre de decir eso. Entonces, por eso la iglesia está llena justamente de todos nosotros con nuestras fallas, nuestros errores y que estamos buscando a Jesús para que nos sane. Y así queremos y es. necesitamos esa iglesia misericordiosa para que nos acoja y ser nosotros como miembros de la iglesia que pongamos en práctica también esas obras de misericordia como una gran tarea, una gran responsabilidad para el día a día. Así es. Así es. Pasamos entonces, si le parece, hermana Viviana, al último punto, porque con este punto número 45 se cierra la primera parte de este documento Gaudium et Spes, y ya después, a partir de la próxima semana, comenzaríamos con la segunda parte del documento, donde quiere abordar los problemas más urgentes de la sociedad de estos 60 años atrás, y ahí vamos a ver esta contraposición. En este punto número 45 llegamos al eje, al centro de la buena noticia del Evangelio. Cristo, alfa y omega. Y es que acá está el centro de todo, el Señor de la historia. Dice el punto 45. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa, el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la Iglesia es sacramento universal de salvación que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y muertos, vivificados y reunidos en su espíritu. Caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio.
restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. He aquí que dice el Señor, vengo presto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Del libro de Apocalipsis, esta última tomada. Sí. Acá está siempre el centro del mensaje, o sea, y de nuestra vida como iglesia. Por más que querramos discernir sobre la situación social, los cambios humanos, las realidades en las que estamos viviendo, siempre está Cristo como centro de la historia de la humanidad. Y esa intención que Él tiene de salvar a todos, y que si Jesucristo se introdujo en la historia humana, inclusive, por medio de la encarnación, y que por su muerte y resurrección nos quiso dar la salvación, bueno, justamente ese es el motivo, que sabe que le necesitamos. Sí. Y toda la historia tiende hacia Él y busca esa salvación, busca ser restaurada, como decía la creación, que fue corrompida por el pecado, busca ese momento último de restauración. Y por eso es que buscamos y necesitamos a Cristo para que esté reinando en cielo y tierra. Es la oportunidad de darle ese espacio que se merece en nuestras vidas, desde ese lugarcito donde estamos. Entonces, ahí está este desafío, vamos a decir de cierta manera, de dejar que Cristo reine en nuestras vidas, porque Él es el Señor de la historia, Él ya reina, pero dejarlo que Él esté también en cada una de nuestras historias personales, darle ese espacio. La dejo hablar a usted, hermana Viviana. Sí, mira, lo que yo diría que los que estamos unidos a Cristo ya formaremos esa comunidad de rescatados, como dices tú, y la ciudad santa de Dios. ¿Ya? Ya no seremos pecadores, ni tampoco tendremos mancha, no estaremos manchados, ¿no es cierto? No tendremos purgatorio, ¿ya? Y tampoco tenemos esos malos deseos como los celos, el orgullo malentendido y todas esas cosas que hieren, ¿no es cierto?, a las otras personas y la hacemos sentirse no digna o poco digna en esta comunidad, ¿no es cierto?, de la tierra. Y Él será la fuente, ¿ya? Es fuente en este momento, pero con todas esas manchas no lo dejamos ser esa fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Somos nosotros los que ponemos ese detente en esto. Pero sí, yo creo que esa dicha está a lo mejor pronto a ser realidad y tenemos que tratar de hacerlo igual realidad en la tierra, ya, a un poquito que sea. ¿Y qué te puedo decir? Que uno espera esa nueva tierra, esa nueva casa, esa nueva morada con mucha fe, con muchos deseos de paz, y que también en esta tierra se levante esa paz en los corazones de todos los hombres. Y eso, como tú dices, un pasito para hacer eso, y lo voy a agarrar con la misericordia, ¿ya? Que uno debe ser misericordioso, caritativo y empático con las otras personas, pero uno debe también decirles cuando están equivocados. Esa también es nuestra misión, con buenas palabras, en buena armonía, con mucha comunicación, decirle a las personas cuando se equivocan que están equivocados, porque nosotros también estamos llamados a formar en el amor, en los valores, en la ética y en lo moral. Eso quería decir. Así es, hermana Viviana. Y darle gracias a Dios porque Él nos dio este don de la libertad. Yo pensaba, bueno, el documento en ese momento hablaba de por la salvación de todos. Y yo me acordaba esto de que con el transcurso del tiempo en la misa se ha cambiado y no se dice por la salvación de todos, sino que por la salvación de muchos. Porque tenemos la libertad. Ese es el tema. Nosotros somos los que nos ha dado Dios este regalo de no imponernos ni siquiera la salvación. O sea, Él nos salva si nosotros queremos, si nosotros lo elegimos a Él. Y esa elección
implica dejarlo obrar en nuestras vidas, es como hizo la Virgen María, decirle que sí. Él nos dice, yo te amo y te amo con locura y te amo de una manera que nadie nunca te va a poder amar tanto como yo te amo. Y lo que hay Y que yo te decirle escogí, es, yo te busqué. y te creé desde antes, o sea, de que nacieras yo ya te había pensado y te había creado y te había amado. Y él lo que está esperando es que a ese amor nosotros le respondamos con un sí generoso simplemente de ponernos en sus manos y dejar que él actúe, que él obre, ser dóciles. Eso es simplemente abandonarnos con confianza en sus manos. Entonces, eso es lo que él necesita para reinar, simplemente que le demos ese espacio, que tal vez saquemos todas las demás cosas que nos están ocupando espacio en la vida, en el corazón, que nos distraen, para darle lugar a él. Entonces, tenemos tareas por Sí, delante, muchas. tenemos mucho que trabajar, pero el Señor nos regaló este don de la vida para que hasta el día que Él nos llame, trabajemos en eso también, en darle espacio en nuestro corazón, y así como Él reina en la historia, reina en el universo, démosle ese lugarcito en nuestra vida, digámosle que sí y dejémoslo reinar. Quiero aprovechar, hermana Viviana, saludar a María Eugenia Cornejo, que nos ha estado escribiendo a través de las redes sociales, además de los oyentes de Radio Madre de Dios que nos acompañan, también por YouTube nos acompañaba María Eugenia, que nos decía, gracias, qué importante para todos nosotros los cristianos formarnos, que Dios les bendiga, ustedes están haciendo vidas con estas enseñanzas. Así que le agradecemos por sus mensajes. Invitamos también a quienes quieren escribirnos por redes sociales o les pasamos también el número de WhatsApp de la radio. Si nos quieren mandar mensajitos es el 63-245-1808. Le anteponen al +56 y agendándolo de esa forma desde el celular nos pueden mandar también su WhatsApp. Con esto finalizamos la primera parte del documento. Les agradecemos a todos quienes nos han estado acompañando y los invitamos, si le parece, hermana Viviana, para que a partir de la próxima semana comencemos con la segunda parte de este documento de alegría y esperanza, Gaudium et Spes. Y que tiene que ver también mucho con la familia, ¿no? ¿Es así? Por supuesto. Con la familia y toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, que nos preocupa, pero que sobre todo nos ocupa. Así que Pero como dice, tenemos una esperanza y estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a dejar entrar a nuestro Señor a nuestros corazones para que vive y reine desde ya en nosotros. Así es, hermana Viviana. Así que vamos a hacer una oración para concluir el día de hoy con esta invitación que queda pendiente para la semana que viene, si Dios permite. A la misma hora nos reunimos a través de Radio Madre de Dios y de las redes sociales. El programa va a quedar disponible igualmente en el canal de YouTube de la Parroquia de San José de la Maristina. Nos ponemos en presencia del Señor, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por esta jornada, por este programa que hemos podido compartir con la hermana Viviana y con todos quienes nos han acompañado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Tuyos somos, tuyos queremos ser y servir a tu reino. Te pedimos que siempre con María nos acompañes para que sea más dulce y más fácil este caminar, que nos ayudes a cargar nuestras cruces cotidianas y que nos hagas un corazón que deje de ser de piedra y pase a ser de carne, para que sea capaz de amar como tú amas, allí en el lugar donde tú nos hayas plantado. Ayúdanos a crecer y a dar abundantes frutos para ti, Señor, y por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana, por habernos acompañado y que tenga una bendecida semana. Muchas gracias, Sabrina. Un gusto estar contigo nuevamente y gracias por invitarme de nuevo al programa. Si Dios permite, nos encontramos entonces en una nueva oportunidad. Que tenga muy bendecido día.